Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Mariuxi Mosquera y hoy les tendremos en Telediario importante información. Les contamos, el fiscal general del Estado, Paul Pérez Reina, presentó su renuncia. Así lo confirmó el titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. Graves fallas se detectaron en la hidroeléctrica Codaco Sinclair. Según un informe preliminar de Contraloría, la separación de los daños ascendería de $1.000 millones. El presidente de la República, Lenín Moreno, viajó esta tarde a Guatemala, donde participará en la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. En lo internacional, como un desastre de gravedad fue declarado los incendios de California, que han cobrado 42 vidas hasta este momento. Y está lista la alineación de la selección ecuatoriana de fútbol para medir a Perú mañana a las 20:30 en el Estadio Nacional de Lima. Ruth Palacios quedará al frente de la Fiscalía General una vez que se confirmó la renuncia de Paul Pérez Reina, quien dio un paso al costado por motivos personales. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo. Este viernes, a más tardar, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana espera resolver cómo se procederá en la designación del nuevo fiscal general, una vez que se ha confirmado la renuncia de Paul Pérez Reina al cargo. Consideraremos la renuncia y, de ser aceptada, procederemos a tomar las resoluciones del caso para que la Fiscalía no quede sin el funcionario que tiene competencia para intervenir en los procesos que está interesada la sociedad. Bueno, en este momento existe una subrogante y eso vamos nosotros a verificarlo el próximo día viernes y ahí tomaremos una decisión. Ruth Palacios, actualmente subrogante, sería la nueva fiscal encargada hasta que el Consejo termine el proceso de selección, lo cual no ocurriría en este año. Ya hemos estado conversando sobre el mandato para la asignación del definitivo, entonces yo creo que muy pronto va a venir ya el mandato para el concurso para el fiscal definitivo. Las razones de la salida de Pérez, se insiste, son de índole personal, a pesar de las continuas acusaciones de presiones que supuestamente habría recibido el ahora exfiscal. Él tiene su domicilio, como ustedes deben saber, creo que en la ciudad de Ibarra. Él quiere reunirse con su familia y restablecer su vida normal. Y bueno, presiones siempre existen de todo tipo, especialmente en cargos de esa envergadura, pero yo creo que hay ecuatorianos siempre dispuestos a tomar esa misión y tenemos que estar esperanzados que eso suceda. Pérez Reina estuvo en el cargo por 6 meses, luego de ser posesionado en mayo pasado por el propio Consejo de Participación Ciudadana. Alex Llanos, Telediario. Y la Fiscalía General aclaró a través de su cuenta de Twitter que la renuncia del fiscal Paul Pérez Reina no fue por motivos personales ni familiares, sino institucionales. Asegura que Pérez Reina aceptó la propuesta de formar parte de una organización internacional de lucha contra el narcotráfico. La destitución de Sofía Espín y Norma Vallejo genera más reacciones en la Asamblea. Ana Galarza, de Creo, responde a las acusaciones de Vallejo. En su intervención, Norma Vallejo usó la estrategia de que la mejor defensa es el ataque y abrió fuegos contra Ana Galarza de Creo, que firmó el informe que recomendaba la destitución. Deberán ser llamados a rendir versión sus asesores para que justifiquen la falsificación de firmas. Con todo lo expuesto, la Contraloría deberá realizar auditorías a las cuentas suyas y de su esposo. Un día después, Galarza, acompañada de Omar Mayorga, quien cumple funciones de asesor 1, dijo que su equipo labora regularmente con ella. Por ejemplo, uno de los aludidos se encuentra aquí porque trabaja todos los días, todos les conocen. Y retó a Vallejo a presentar las denuncias en fiscalía. Póngame una denuncia penal. Para Eliseo Azuero, quien presidió la comisión multipartidista, el tema de los denominados diezmos debe resolverse en el campo judicial, dada la ausencia de norma expresa que permita una sanción política. No somos competentes, es imposible que nosotros nos arroguemos facultades que están conferidas a otra función del Estado. Mientras en el caso de Sofía Espín, donde hay un pedido del juez para que el Pleno autorice su procesamiento judicial por supuesta oferta de tráfico de influencias, la duda es si a estas alturas procede o no la intervención de la Asamblea.
Asamblea. Bueno, desde mi punto de vista diría que no, porque ya ha sido destituida, ya no es asambleísta. Para juzgar ese acto que fue hecho cuando ella era asambleísta, la Asamblea obligatoriamente tiene que pronunciarse y tiene que quitarle la inmunidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. En teoría, Sofía Espín sería reemplazada por Ronnie Aliaga, ex Alianza País y quien mantiene la línea correísta, mientras Norma Vallejo será sustituida por Fausto Terán, quien ya fue legislador en el periodo anterior. Alexis Moncayo, Telediario. Y ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, Marta Moncayo, gerente de los medios públicos, explicó sobre los procesos de desvinculación de 53 funcionarios y también cuál es la situación real de las empresas. Atendiendo el pedido de los miembros de la comisión, Marta Moncayo, en su condición de gerente general de los medios públicos, acudió a la asamblea. Explicó que el proceso de desvinculación de 53 trabajadores a finales de octubre corresponde a una política de reingeniería interna. Esto no es una medida de un día para el otro, hemos tenido el tiempo para hacer un orgánico funcional nuevo. Según Moncayo, entre medios públicos e incautados existe una nómina que alcanza las 1.700 personas. Hasta fin de año, porque esa es la definición de lo que debe funcionar, van a salir cerca de 200 personas de los medios públicos. Lorena Abad, quien colaboró hasta el 31 de octubre en Radio Pública, expuso su caso. En mayo yo fui diagnosticada con cáncer. Sin embargo, a la gerencia llegó un diagnóstico distinto. Dice que tiene un tumor de comportamiento incierto desconocido de glándulas tiroideas. No dice la palabra cáncer específicamente. Marta Moncayo se refirió a la situación que atraviesan las 4 radios incautadas, Carrusel, Superca 800, La Prensa y El Telégrafo, debido a las administraciones anteriores. Cuando llegamos estaban perdidas. Los libros societarios están perdidas, actas de junta, y no tenemos totalmente claro los balances generales, qué tan reales son. Esto fue corroborado por Patricio Almeida, trabajador de Superca 800, radio deportiva, que fue utilizada durante el gobierno anterior, según sus palabras, con fines políticos. Para las sabatinas se lo utilizaba para campañas electorales, lo que generó problemas financieros. No obstante, Almeida reconoció que en sueldos están al día y que la deuda con el IES ya no es de 36 meses. Se ha cancelado hasta el mes de octubre. En el tema de la mora patronal se ha cancelado 21 meses. En el caso de Gamavisión, se informó que se encontró una defraudación tributaria por $6.6 millones, pagos que no pueden ser justificados y una pérdida similar por la transmisión de las sabatinas. Alexis Moncayo, Telediario. Les contamos también que la Comisión de Desarrollo Económico sigue analizando la Proforma 2019. En esta jornada recibió al ministro de Vivienda, Javier Torres. Para 2019 en vivienda se espera un presupuesto superior a los $500 millones para la consecución de los objetivos trazados por el gobierno en su programa Toda una Vida. Los 536 millones aproximadamente que tiene de recursos de finanzas para el 2019 va contemplado justamente en el atender cerca de 80,000 necesidades. La idea es que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda propia en lugar de pagar un arriendo, destinen esos recursos a la cuota mensual. Y el aporte de un incentivo de $6,000, que es el inicio como el incentivo que puede entregarse al beneficiario, y compartir el arrendamiento por 8 años. En los legisladores, sin embargo, siguen existiendo inquietudes con respecto a, por ejemplo, el precio base del barril de crudo, que en la proforma se ubica en $58.29. Esto por la volatilidad de los mercados en los últimos días. ¿Cuál es el número mágico que ponemos en el presupuesto? 51, 52, 54, 50. Si se pone 50, entonces va a haber menos ingresos y va a haber mayor déficit. Por otra parte, insisten en que los recortes a la inversión pública no deben alcanzar a sectores como educación y salud, donde se debe respetar los preceptos constitucionales. El 4% en lo que es salud y el 6% en educación tiene que estar contemplado y tiene que estar claro. Ni la salud ni la educación pueden afectarse con una reducción en la proforma presupuestaria. Alexis Moncayo, Telediario. Y precisamente para seguir hablando de este tema se encuentra ya con nosotros el asambleísta Daniel Mendoza para poder analizar más sobre la proforma presupuestaria de este año. Asambleísta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedan muchísimos interrogantes en la ciudadanía. Primero, hablemos un poco sobre el monto total de este presupuesto del Estado para este año. ¿En cuánto se reduce en comparación al año anterior? Bueno, existe una disminución
importante que básicamente demuestra que esta es una proforma que es responsable de manera social. En realidad hay un 2.8% de disminución versus la propuesta del año anterior, y lo que se está precautelando es precisamente planificar un Estado que puede cumplir con sus compromisos. Me parece que lo que más le hizo daño al país a nivel económico en el gobierno anterior fue precisamente planificar y presupuestar el gasto de una manera irresponsable con precios del barril de petróleo que no eran reales, que no consideraban una industria que es totalmente cíclica y que evidentemente ocasionaron que haya hoy una infraestructura construida tan amplia, pero que no se tengan los recursos necesarios para operar y mantener la misma. Por lo tanto, se trata de tener hoy una proforma absolutamente responsable, conservadora, coherente, que no tiene ningún tipo de shock a nivel social, que no tiene una medida dramática y que precisamente, como lo ha dicho el presidente, tampoco está escrita en piedra. Es decir, nosotros vamos a hacer las observaciones necesarias en la comisión. De hecho, ustedes van a recibir, por ejemplo, a rectores de universidad, a los jubilados, a diferentes sectores para que también entren y comparten sus puntos de vista sobre el presupuesto. Estamos recibiendo un sinnúmero de comparecientes, hemos recibido ya principalmente autoridades, hasta ahora ministros, el ministro de Finanzas, el ministro de Vivienda, el ministro de Telecomunicaciones, representantes del Ministerio de Transporte. Esperamos recibir al resto de autoridades que han sido convocadas y también a los actores sociales que están hoy pronunciándose sobre la proforma en medida de lo que nosotros consideramos pueda ser modificado, redistribuido dentro de los rubros, ¿no? Luego, obviamente, es una potestad del Ejecutivo el asumirlas o no. Ahora, este presupuesto se enmarca también en el Plan de la Prosperidad 2017-2021, sin descuidar los servicios sociales. También apunta a un crecimiento que aquí se refiere al 1.4% en el crecimiento económico. ¿Cómo pretenden ustedes alcanzar ese crecimiento? ¿De qué forma? Bueno, veamos claramente que se están haciendo proyecciones conservadoras, por ejemplo, en el la participación de la empresa privada, por ejemplo. En el tema de las concesiones, se está presupuestando solamente $1.000 millones producto de ingresos a través de estas concesiones que están construyéndose, pero se tiene pleno conocimiento de organismos internacionales que básicamente están evaluando las empresas públicas del país y que se estiman muy por encima de esos $1.000 millones. En el caso, por ejemplo, de CNT, se ha contratado incluso una banca de inversión para hacer la evaluación y se está proyectando alrededor de $3.000 a $4.000 millones de ingresos para el país. Efectivamente, lo más importante es lo que usted acaba de decir, Mariuxi. El alcance del Estado es lo que hay que determinar. Eso es lo más importante y eso no se consideró en el gobierno anterior. Cuando ya el Estado empieza a ser ineficiente y el privado empieza a ser mucho más eficiente para los intereses. Pero para eso hay que crear confianza, además. Es decir, el sector privado tiene que tener confianza y me parece que ese es el económico. compromiso que debe asumir el país entero, empresarios, actores sociales, el gobierno nacional. Al Ecuador lo vamos a sacar adelante en equipo y tiene que haber un compromiso de todos los actores económicos y sociales. Por lo tanto, la confianza creo que se está reconstruyendo, incluso a nivel internacional. La imagen que tiene el país es mucho mejor de lo que era en los años anteriores. Hace poco estuve visitando con una agenda intensa en Washington y obviamente recibí muchas felicitaciones y comentarios sobre la imagen que el Ecuador proyecta a nivel mundial hacia la comunidad internacional, es decir, se ha recuperado la confianza. Pero efectivamente hay que consolidar los cambios positivos que se han obtenido en estos últimos meses y eso es responsabilidad de todos nosotros, Asamblea, Ejecutivo, actores sociales, empresarios, que creamos en el Ecuador y que trabajemos en equipo para sacarlo adelante. Pero por un lado, asambleísta Mendoza, está la participación de la empresa privada que se relacione con la participación de las empresas públicas, pero por otro lado también hay la preocupación de la eliminación de los subsidios. ¿Contempla este presupuesto la eliminación de subsidios? No, lo que contempla es justamente no contempla ninguna medida de shock social. Es decir, el presidente no ha todavía tomado ninguna decisión en el sentido de eliminar ningún tipo de subsidio al gas. Creo que debe trabajarse en una focalización del subsidio, pero eso tomará su tiempo porque efectivamente hay que contrarrestar el contrabando, hay que tomar algunas medidas económicas importantes en esa línea, pero siempre pensando en las grandes mayorías y pensando en los sectores menos atendidos, los más vulnerables. Por lo tanto, somos efectivamente una Asamblea Nacional que va a evaluar esta proforma y que va a hacer las observaciones respectivas en respuesta a nuestros mandantes. Luego de esto, pues el Ejecutivo deberá asumirlas o no. Eso ya es responsabilidad del presidente y de su equipo de trabajo. La producción me confirma si tenemos un video que teníamos listo para hacer también un análisis de otras reacciones que habíamos tenido. Por ejemplo, me dicen que no lo tienen listo, pero en todo caso seguramente usted también vio esa entrevista. Fue en la mañana con nuestro compañero Eduardo Califé. César Ron decía, a ver, el presupuesto es muy ajustado y no se contempla que en ningún presupuesto se reduzcan presupuestos tanto para educación como para salud.
¿Qué va a suceder con esto? Bueno, es que efectivamente se está garantizando la operatividad de estos sectores sociales que son de extrema importancia para el gobierno, para nosotros, pero evidentemente hay una preocupación por toda esta construcción sin estudios, sin análisis, absolutamente irresponsable, que terminó dando como resultado tener muchos elefantes blancos. Ahora. Sí, que ahora hay que ajustar. Se trata de poner en orden la casa, se trata de ordenar las cuentas y garantizar que ninguno de estos sectores se vean afectados. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como comisionados que estamos observando esta proforma, pero efectivamente lo que nosotros tenemos como compromiso es los sectores menos atendidos, más vulnerables, que deben tener garantizados sus derechos. Porque la preocupación era los presupuestos que se destinaban a las universidades, pero decía, por ejemplo, el ministro Richard Martínez que se había revisado la situación de universidad por universidad, dicen que está listo el directo. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente César Ron en una entrevista. En un presupuesto que está muy ajustado, en un presupuesto que tiene que cumplir la norma constitucional. Y la norma constitucional es muy clara. Salud y educación no pueden ser disminuidos. Y en el presupuesto general del Estado, salud y educación están disminuidos. ¿Qué mueve la economía? La inversión, el capital, es la que genera la dinámica económica. Y esa parte es restringida. Por eso es que casi no hay crecimiento económico el próximo año en el país. Y lo otro, el tamaño del Estado está muy obeso, muy gordo. Hay que hacer un mayor sacrificio de parte del Estado en bajar el tamaño del Estado. Bueno, en bajar el tamaño del Estado, el gasto público, que también se ha venido diciendo que hay que hacer una revisión casa adentro de las instituciones públicas, viáticos, viajes. Pero hay un crecimiento, porque el asambleísta César Ron está diciendo en este caso, asegurando de que no se ha visto un crecimiento económico en el país. Dice el asambleísta Ron que no existe crecimiento, pero la proforma demuestra que va a haber un crecimiento menor. Efectivamente es considerablemente pequeño, 1.7% versus el PIB anterior, pero efectivamente eso demuestra que hay un buen manejo económico en el Ecuador. Se cumplen absolutamente todas las condiciones constitucionales, es decir, la proforma que presenta el gobierno, el presidente, garantiza que los sectores sociales, educación, salud, tengan su operación normal, y por eso nosotros lo que estamos garantizando también es que estas demandas sociales que están apareciendo ahora, universidades, profesores y demás, pues puedan ser recibidas en la comisión y nosotros poder procesarlas a posterior ya en las observaciones que serán incluidas en el informe. ¿Y se cumple con las normas constitucionales el presupuesto? Se cumplen, lo acabo de decir, la proforma garantiza que los sectores sociales, tanto educación, salud, tengan lo necesario para poder operar como lo han venido haciendo hasta ahora y obviamente ajustando las cuentas necesarias porque estamos en un momento económicamente adverso que hay que ordenar la casa adentro, hay que garantizar que la austeridad está en todas las carteras de Estado y que efectivamente no se elimina ningún tipo de subsidios, como lo preguntó usted hace un momento, porque eso es lo que el país está pidiendo, básicamente. Y en el caso de nuestros jubilados, el aporte del Estado al pago de las pensiones, ¿está garantizado dentro del presupuesto? Es uno de los elementos más positivos que tiene esta proforma, básicamente recoge esa petición que hicieron nuestros jubilados, a quienes les debemos muchísimo. El sector amazónico también tiene un gran aporte en esta proforma, por lo tanto hemos considerado, y me parece que la proforma recoge este sentimiento ciudadano, en donde los jubilados por muchos meses, años ya han venido peleando por estos pagos justos y que ahora recién el Estado va a poder cumplir con esta proforma 2019. Y con las decisiones y con los objetivos y metas que se había puesto el presidente de la República al iniciar la gestión, precisamente. Me parece que el presidente está cumpliendo a cabalidad con lo que ofreció, con lo que ha pronunciado públicamente cuando ha recibido este tipo de situaciones y por eso me parece también que la proforma 2019 es socialmente responsable y no se trata de gastar más, sino de invertir mejor. Eso es lo más importante, que podamos nosotros garantizar que la seguridad jurídica, que el Estado ecuatoriano está comprometido a trabajar de la mano con el empresario privado, que tenga el concepto de corresponsabilidad para sacar conjuntamente adelante el Ecuador. ¿Cree usted que finalizando el mes de noviembre ya la Asamblea ha tomado una decisión? Nosotros tenemos un plazo hasta el día sábado. Vamos a, Dios mediante, tener una última sesión de comisión el día viernes, donde esperamos tener ya un informe que poder trasladar al Pleno de la Asamblea Nacional. Me parece que el mes de noviembre será tiempo suficiente para poder presentar las observaciones respectivas, ¿no? Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias, María, por la invitación. Daniel Mendoza, asambleísta, con nosotros en este espacio de entrevistas en Telediario Estelar. Vamos a contarles ahora que la Contraloría General del Estado presentó un informe preliminar donde señaló varios problemas a nivel estructural y de gestión del proyecto hidroeléctrico Coca-Coda-Sinclair que se construyó en el gobierno anterior. El informe preliminar del organismo auditor revela los problemas que atraviesa la obra.
Fueron auditados los periodos comprendidos entre el 16 de diciembre de 2015 y 30 de abril de 2018 y del 10 de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2018. El informe revela que Coca-Codo Sinclair presenta más de 7.000 fisuras de al menos 38 centímetros de longitud, daños estructurales que tienen origen en la utilización de materiales sin un adecuado control de calidad y otros por las soldaduras que no cumplieron con los procedimientos técnicos. La empresa china Sinohydro Corporation es la responsable de la construcción. Según la Contraloría, la reparación de las fallas costaría $1.010.844.000. Existen obras pendientes como la construcción de un campamento permanente de operación que tiene un avance del 76.38%. Esto ha ocasionado gastos adicionales por $763.560 para el transporte del personal técnico y administrativo desde el campamento hacia la central hidroeléctrica. Por otra parte, la empresa china Sinohydro Corporation no ha atendido 171 defectos que han sido reportados por Coca-Codo. Esto ha ocasionado un perjuicio de $465.380 a Coca-Codo y de $27.779.000 al Estado ecuatoriano por la afectación a los ingresos que debería percibir con la comercialización de la energía producida. No se impuso una penalidad de $78.200.000 al contratista Sinohydro por un retraso en la operación inicial y en la entrega de la fase 1. El gerente de Sinohydro no cumplió con el plan de capacitación y entrenamiento continuo del personal operativo conforme los requerimientos técnicos. Finalmente, la empresa Sinohydro manejó inadecuadamente los desechos generados en el campamento de operación permanente. Además, no cumplió las medidas de control ambiental para la distribución de combustible en los campamentos. Valeria Villarroel, Telediario. Y la defensa del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado anunció que tomará acciones legales a nivel internacional para intentar inhibir el pedido efectuado por Ecuador a Interpol de difusión roja para su captura por supuestas inconsistencias en la documentación que se entregó a la Policía Internacional. Alvarado es investigado por peculado. Según la Fiscalía, habrían presuntas irregularidades en los contratos que la SECON efectuó para los enlaces ciudadanos. Además, los abogados señalaron que la solicitud de asilo del exfuncionario se encuentra en proceso. Estamos en contactos con compañeros abogados que están en el extranjero y son las personas directas quienes nosotros les vamos a dar los insumos para reunirnos y inhibir este cumplimiento de la alerta roja. Eso básicamente. De ahí el tema es técnico. Está en proceso de la obtención del asilo político. Se está perfeccionando, todo es un trámite, ¿no? Todo tiene un proceso. Y más de 30 militares son procesados por diferentes delitos, tanto al interior de la institución como por la justicia ordinaria. Así lo dio a conocer este miércoles el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. El proceso de reinstitucionalización ha marcado el trabajo de Osvaldo Jarrín al frente del Ministerio de Defensa. En ese contexto también se incluye la depuración de aquellos miembros de Fuerzas Armadas que en casos aislados, dice, han sido involucrados en actos de corrupción. En drogas, Fuerza Terrestre 5, en armas 10, asociación ilícita 6, otros casos 12, que corresponden a robo y de otro tipo de delitos. De la Fuerza Aérea 7 y de la Fuerza Naval 1. De esta manera lo que se busca es una solución integral, por lo cual se tiene claro a dónde se deben enfocar estas labores. Para el secretario de Estado, el tema no está solo en la depuración de nombres, sino de normativas. Es por ello que ya se trabaja en el reglamento de disciplina y en la ley de personal. Es ahí donde se descarta la realización de pruebas de confianza a los militares, inclusive a aquellos asignados al cuidado de la frontera norte, resaltó Jarrín. La mejor confianza es la formación profesional. Que existan casos específicos que haya que hacerlos es diferente. Pero las Fuerzas Armadas no van a optar por esos mecanismos. En el aspecto administrativo específico del Ministerio también se han tomado decisiones, como es la reducción del 20% del personal. 7 puestos de nivel jerárquico superior que sí han sido eliminados. 5 coordinaciones generales bajaron a 3 y de 30 direcciones a 25 y el 10% de servidumbre han sido reducidos. Esto incluyó a los asesores ministeriales, los cuales pasaron de 14 a 3. Alec Llanos, Telediario.
Se suspendieron las versiones de las 13 personas investigadas por presunto tráfico de armas al interior de las Fuerzas Armadas. Las diligencias no se efectuaron, ya que los 7 militares y 6 civiles detenidos no fueron trasladados desde los centros de rehabilitación en los que se encontraba hacia la Fiscalía General en Quito. Ellos mantienen prisión preventiva tras los allanamientos que se efectuaron en el mes de octubre a varios destacamentos en 5 provincias del país. La Fiscalía investiga una supuesta venta de armas y municiones a miembros del grupo disidente de la FARC liderado por alias Huacho. Realmente no ha avanzado mucho el proceso. Recién en estas semanas empezaron a dar una serie de diligencias, como son versiones de comandantes que se encontraban a cargo de estos distritos militares. No se ha aportado con ningún tipo de información relevante, no ha avanzado el proceso. Recién en esta semana, como les comento, se han dado una serie de diligencias. En este caso también de mi cliente, que realmente no tiene mayor participación en el hecho, por cuanto se le relaciona por una simple llamada telefónica a un mensajero que tendría algún tipo de participación. Más de 900 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados por la Policía Antinarcóticos. Tras varios meses de investigaciones, se efectuaron 2 operativos en los que se detuvo a 12 personas. En el primer caso se allanó una bodega de acopio en Juján, provincia del Guayas, donde se hallaron 19 sacos de yute con 342 paquetes de tipo plancha con láminas de droga. El alcaloide era enviado a distintos países europeos. En el segundo operativo participaron policías de Ecuador y Grecia, país donde se detuvo a los presuntos cabecillas de la estructura internacional, mientras que en nuestro territorio se incautó un velero con paquetes de clorhidrato de cocaína que se pretendía sacar desde Salinas hacia Atenas. La droga aprehendida tenía un valor equivalente a 31 millones de dólares en Europa. En cuanto a la estadística, al momento ya estamos contabilizando alrededor de 77 toneladas incautadas, con 11.262 detenidos. En tema de precursores químicos hemos llegado a 154 toneladas de precursores químicos sólidos y 17.650 litros de químicos líquidos. Es importante resaltar que hemos elevado la cantidad de detenidos en comparación con el año anterior, aproximadamente 700 detenidos más adicionales en el igual periodo que el año anterior. Y hace pocos días la Corporación Latino Barómetro presentó su informe 2018. Aquí se destaca a Ecuador como uno de los países con mayores niveles de aprobación hacia el gobierno nacional y lidera la percepción de una justa repartición de la riqueza. Les dejamos con más información sobre este tema. Al volver del corte les contamos, el presidente Lenín Moreno va a participar en la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado a desarrollarse en Guatemala. Este jueves 15 de noviembre, en Primera Impresión, Iván Granda, subsecretario de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, para hacer un repaso a las principales acciones que desarrolla el gobierno para combatir la corrupción. Alexandra Córdoba, madre de David Romo, y Alex Bonifaz, abogado, parte del estudio jurídico Global Advice, seguimiento de la desaparición del joven ocurrida en 2013 y nuevas acciones jurídicas. Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, viuda de Gabela, para analizar detalles del informe final de la comisión especial que investiga la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea, ocurrida en 2010. Primera Impresión, con Eduardo Califé. Tú cuentas con Quito. Roberto cuenta con nosotros.
Sabemos la importancia de tener una mejor calidad de vida. Por eso creímos desde siempre en construir y renovar parques y espacios públicos, para que más quiteños disfruten de todo lo bueno que su ciudad tiene para ofrecerles. Yo solo necesitaba que me tuvieran en cuenta. Roberto, toda una ciudad te tiene en cuenta. Contamos con cada uno de los quiteños. Alcaldía de Quito. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Oh, ¡qué hambre! Un pancito. Un pancito de dulce. No, mejor un pancito de agua. O una guagua de pan. ¡Un cachito! Este domingo en Fanático los esperamos con la mejor información deportiva, las repercusiones de una nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y muchísimos goles del mundo entero. Además, las mejores disciplinas deportivas, tenis, baloncesto, boxeo, todo lo que tengamos que contarles lo haremos en este programa, que el domingo estará nuevamente por 60 minutos junto a ustedes en la pantalla de Ecuador TV. Los esperamos. I'll see you later. No, I'm just going to my friend's casa. Don't worry. Estamos de regreso, les contamos. Ecuador va a participar en la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se va a desarrollar en Guatemala. Los temas de diálogo son los derechos de las personas con discapacidad, movilidad humana, cooperación y cuidado del ambiente. Bajo el lema Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, Ecuador participará y expondrá el trabajo que realiza en la promoción de los derechos de las personas con discapacidades en la vida política, económica, laboral y social, dentro del programa iberoamericano de discapacidad que será presentado en la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevará a cabo en la ciudad de Antigua, Guatemala. Nuestro país ha propuesto un comunicado especial que va a ser adoptado al finalizar la cumbre por todos los jefes de Estado y que determinará trabajos en programas conjuntos que emprenderán los países iberoamericanos durante el próximo bienio, los próximos 2 años. El jefe de Estado Lenín Moreno intervendrá en la sesión, destacará el diálogo y la importancia del desarrollo de políticas públicas para las personas con discapacidad. Desarrollo sostenible que incluye, por supuesto, aspectos económicos, aspectos de conservación del medio ambiente, de desarrollo social, cultural. Entre el jueves 15 y viernes 16 de noviembre, el presidente Moreno junto al canciller José Valencia y otras autoridades analizarán temas que preocupan a la región, como la cooperación y medio ambiente y las estrategias para el desarrollo de los 22 países que participan en la cumbre. Son todos los países latinoamericanos y del Caribe, más España, Portugal y Andorra. Dentro de la agenda de actividades que mantendrá el primer mandatario de Ecuador constan reuniones bilaterales con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y con su homólogo de Costa Rica, Carlos Alvarado. Valeria Villarroel, Telediario. Y en horas de la noche arribó a Guatemala el presidente de la República, Lenín Moreno. El jefe de Estado fue recibido por el embajador de Ecuador en ese país, Francisco Aguirre, y por el ministro de Cultura y Deportes guatemalteco, José Luis Chea. El mandatario viajó junto a la delegación, entre ellos el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, y la secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Silvia Rosero. La agenda de actividades del primer mandatario iniciará mañana jueves. La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador ha realizado diferentes gestiones. Vamos a verlo. Esta facultad recibe en sus aulas a 7.000 estudiantes de todo el país. De ellos, 5.000 se preparan de manera presencial y 2.000 a distancia. Estos números ponen a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central, que este miércoles celebró sus 50 años de creación, como la más grande y representativa de esta alma mater. Autoridades de la Universidad Central y el decano encargado de la facultad visitaron al presidente Lenín Moreno, a quien reconocieron por ser el más destacado de los egresados en el año de 1984.
es una facultad que todo el tiempo hay gente y que la verdad es que cuando nuestros estudiantes no están, les hace falta ese sonido de vigor que tienen. Y que igual que usted, ahora se sienten muy complacidos de que usted, como ex egresado de la Universidad Central, sea nuestro presidente de la República. El presidente agradeció este gesto que lo llevó a recordar sus años de estudiante universitario. Muchas gracias por este reconocimiento. Gracias por este reconocimiento. En verdad, pues yo fui el estudiante que mayores calificaciones tuve durante ese periodo de estudios. En ese tiempo la universidad primaba bastante lo político. Y resaltó cómo en la universidad, que es el reflejo de la pluralidad de pensamiento y opinión, debe cimentarse la tolerancia y el respeto al otro, hacer del diálogo una causa común. Fue la primera política de Estado, de gobierno que nosotros pusimos en boga en el Ecuador. Dialogar con todos. Miles de personas asistieron al diálogo. En este breve encuentro, el jefe de Estado expresó a quienes forman parte del sistema público de educación superior que los anunciados recortes presupuestarios no afectarán el desarrollo del sistema en cuanto al pago de salarios a docentes, becas y desarrollo de infraestructura para investigación. Javier Ceballos, Telediario. El Gobierno Nacional promoverá mesas de diálogo con los representantes de las universidades públicas sobre el reajuste presupuestario contemplado en la Proforma de 2019. Las autoridades universitarias expresan preocupación por este tema. La idea es analizar caso por caso y decidir consensuadamente una serie de medidas orientadas, por un lado, a no perjudicar la planificación académica ni administrativa de las universidades públicas y por otro, priorizar los recursos económicos que el Estado entrega. De acuerdo a las cifras de las universidades, son cerca de 145 millones. Nosotros sostenemos que son esos 53 millones y es justamente por eso es que nos vamos a sentar a revisar caso por caso para evitar manejar una cifra que luego se distorsione o luego genere un malestar innecesario. Sobre esto se dio un anuncio respecto a uno de los fondos que es vital para las universidades públicas. El fondo denominado FOPEDEUPO es un fondo que se mantiene y permanece estable y es el fondo que tiene que asignar el Estado ecuatoriano. Ese fondo no se lo puede topar. Para la Universidad Central del Ecuador, por ejemplo, tan solo un recorte de $19 millones les implicaría complicaciones en el financiamiento de programas de posgrado. El presupuesto de las universidades públicas se ha mantenido congelado durante los 2 últimos años. Misma preocupación se extiende desde el rectorado de la Universidad de Cuenca. Que el presupuesto podría ser de 50, 60 millones, de 42 millones en otros casos. Realmente no existe claridad, no existe todavía un pronunciamiento. Desde la Secretaría de Educación Superior se puso énfasis en que cualquier tipo de recorte no afectará la operatividad de las universidades que reciben recursos del fisco. Que se va a garantizar la política de becas que está establecida por la ley, que se va a garantizar la política de investigación. Javier Ceballos, Telediario. Les contamos también que la actual consejera Camila Moreno y Cecilia Velázquez quedaron fuera del proceso de selección del Consejo Nacional Electoral Definitivo, tras aceptarse las impugnaciones presentadas en su contra. Así lo resolvió el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que se apresta a la última fase del concurso, cuando este jueves se realicen las deliberaciones con los 12 candidatos aún en carrera. Y con el reto de devolver la confianza en el organismo, el Consejo Nacional Electoral será posesionado en los próximos días. Así lo aseguraron los miembros del ente del sufragio transitorio ante el cuerpo consular acreditado en el país. Ante los representantes de las 44 delegaciones diplomáticas presentes en el Ecuador, los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio aseguraron que se inició el proceso de reinstitucionalización de esta función del Estado para afrontar el próximo proceso electoral. Para que no haya sombra de duda, de inconsistencias. Entre las acciones que se realizaron están la revisión del presupuesto, padrón electoral, devolver la impresión de papeletas al Instituto Geográfico Militar y ampliar la participación política. El hecho de haber acortado de 140 millones a 99 millones el presupuesto para las elecciones siguientes, también aceptando nuevos movimientos. Los embajadores invitados destacaron la importancia de los procesos electorales para la democracia. Es una prueba de que realmente se ha caminado mucho en este sentido cada vez más de reforzar las instituciones, ¿no? Los próximos, ¿cuál es el principal reto que ellos enfrentan en su perspectiva? 3 de los miembros que se postulan para ser
ser parte del organismo por 5 años, consideran que son necesarias varias reformas al Código de la Democracia. Hay fraudes legales y eso creo que todavía nos tomará un poco de tiempo. A nivel regional, el presupuesto es demasiado alto y es alto porque somos ineficientes. Trabajando para que la ciudadanía también se involucre en el mejoramiento del padrón electoral. Muchos de ellos no sabrán que sus familiares siguen constando en el padrón. Muchos de ellos no sabrán que tenían 2 números de cédula. Gustavo Vega, presidente del Transitorio, dijo que no hubo cuestionamientos por la decisión de desmarcarse de la OEA y prescindir del ISO otorgado por el ente internacional. Creemos que una visión sesgada y no neutra del secretario de la OEA, no de la OEA en sí, no da la credibilidad para que la soberanía sea respetada en el Ecuador. Sin embargo, hemos aprobado 11 veedores internacionales a falta de la OEA. Vega manifestó que el organismo que asumió hace 3 meses tenía una aceptación del 15% y será entregado al definitivo con el 70% de aprobación. Sofía Montoya, Telediario. Como un genuino relanzamiento de Ecuador a nivel internacional, calificaron los empresarios estadounidenses a la decisión de Ecuador de retomar negociaciones dentro del Consejo de Comercio e Inversiones. El sector privado manifiesta que existen condiciones favorables para alcanzar un acuerdo comercial. Una vez reactivado el Consejo de Comercio e Inversiones con Estados Unidos, la delegación ecuatoriana registró varios importantes avances, tal como lo señaló José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Se reactiva el diálogo bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador con miras a poder recuperar el tiempo perdido en materia de intercambio comercial. Hay que recordar que Estados Unidos es el principal mercado para una gama de productos de Ecuador. El país le interesa mejorar la condición arancelaria de algunos productos, de rosas, brócoli, ciertos textiles. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Productividad, Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, hizo públicos algunos detalles de los primeros encuentros. Ante los miembros del Foro Norteamericano de las Americas Society and Council of the Americas, destacó que el país está recogiendo los frutos de este trabajo conjunto, de la mano con 25 representantes de gremios ecuatorianos que viajaron a Washington para apoyar las acciones del gobierno. Además, se estableció una reunión de trabajo con representantes del sector exportador ecuatoriano y con empresarios estadounidenses de esta organización. Tienen que darse las pruebas de buena fe, demostrar que de lado y lado hay interés por mejorar esa relación comercial y eventualmente ingresar en un proceso de negociación que tomará algún tiempo, pero que es importante para el país para lograr esa integración comercial que se requiere para incrementar los negocios. En otro tuit, el ministro Campana destacó lo dicho por Eric Farnsworth, vicepresidente de ASCOA, quien señaló que esta reunión representa un genuino relanzamiento de Ecuador a nivel internacional y que apoyan el trabajo del gobierno de Lenín Moreno para fortalecer la relación bilateral con los Estados Unidos. César Eduarte, Telediario. Y con una inversión cercana a los 30 millones de dólares, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, construyó una subestación para aumentar a mediano plazo el suministro de energía en Durán. El sector industrial espera que esta obra duplique la generación eléctrica para cubrir la demanda de las nuevas empresas. El Cantón Ferroviario busca proyectarse como la zona económica de desarrollo más importante del país. El Parque Industrial de Durán agrupa a 200 empresas y fábricas que en la actualidad consumen en promedio 70 megavatios de energía y requieren mayor potencia para sus operaciones, sobre todo porque se vienen nuevas inversiones. Y más otras empresas que están incrementando su línea de producción, eso lo que estimábamos que, de acuerdo a la información que tenemos de las empresas, que eso iban a consumir más de 20 megavatios. Para finales de noviembre, el sector espera el funcionamiento de la subestación Durán 2, que generará en promedio 225 megavatios de electricidad. Operará con una línea emergente que elevará de 13.050 a 13.550 voltios la potencia total. Con una capacidad de sobre 200 megavatios. Al momento la demanda que se va a atender es de aproximadamente 40 megavatios. Existen la infraestructura y las previsiones para atender ahora y dentro de los próximos 5 o 10 años las demandas del sector. A largo plazo, la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, ampliará a 4 líneas su capacidad de generación, lo que permitirá a su vez cubrir la demanda del sector camaronero. Incluso están interesadas instituciones multilaterales, como por ejemplo la CAF. Estamos tramitando en este momento un préstamo de 200 millones de dólares que se titula y se lo identifica como atención, electrificación para el sector camaronero. La subestación Durán 2 fue construida por la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, a un costo aproximado de 30 millones de dólares. César Eduarte, Telediario.
Y aumenta la cifra de víctimas por abuso sexual a menores entre 3 y 6 años en la Unidad Educativa Particular Interamericano CEBI de Guayaquil. A un año de presentarse las denuncias se pide celeridad en las investigaciones. A 18 se suman las víctimas de abuso sexual en el caso CEBI, que este 16 de noviembre cumple un año. Ya han subido a 18 las denuncias de niños de 3 años de edad, manoseados, violados, abusados. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? Tengo entendido que la Fiscalía Local ya va a actuar. Bueno, actúen pues. Los niños, contrario a lo que señalan los reglamentos de educación, los habrían sacado de la zona de inicial de la unidad educativa para llevarlos al tercer piso, un salón de música con vidrios polarizados donde los esperaba el agresor. Al momento, hay un profesor sentenciado a 5 años de prisión por abreviado, mientras las denuncias contra otros implicados en el hecho aún están en investigación previa. Parte de los acusados, hay uno preso, a ese le van a echar, esa es la estrategia, ese es el culpable de todo. Otros tomaban fotos de los actos sexuales execrables, pero nadie sabía nada. Ahí están todos funcionando. Y ni siquiera se ha vinculado a profesoras que han señalado haber estado en los cursos con el agresor, son cómplices o coautoras. Y si no lo estuvieron, entonces hubo una negligencia terrible, porque los niños para poder salir de sus clases siempre iban con tutoras y con profesoras. Esta foto publicada en la red social Twitter por uno de los padres es solo una muestra de las secuelas de las víctimas. Los niños tienden a rayarle los genitales a los juguetes. Esto es un acto que los psicólogos describen normalmente como que demuestra que han sido víctimas de abuso. Invitamos a toda la ciudadanía que se sienta solidaria con este caso a que comparezca aquí al edificio, afuera del edificio La Merced, a las 10:30 de la mañana el viernes 16 de noviembre del 2018. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y después del corte les daremos recomendaciones para poder prevenir la diabetes. Hoy, Eda quiere irse de casa. ¿Eda? Eda, ¿qué estás haciendo? Juntando mis cosas, ¿acaso no ves? Sí, ¿pero por qué? Porque me voy. Ha llegado la audiencia del caso de Lale y Eje. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Este sábado, en Quito 4012, en la iglesia de San Diego, sorprendí al famoso Padre Almeida y estuve cara a cara con él antes de sus andanzas. Además, un deporte centenario que lucha contra el olvido, la pelota nacional y sus protagonistas a pura chaza. Y el historiador y profesor Carlos Freile pone el punto de orden en varios temas sobre el patrimonio y sus distintas expresiones. Todo esto y más aquí en Quito 4012, este sábado a las 20:30 en Ecuador TV. 11 días, más de 1.500 artistas, en el escenario vivo más grande del país. Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Compra tus entradas en www.festivaldeloja.com. ¡Vive las artes vivas! El gobierno de todos. La
La educación es la principal arma para combatir el aumento de casos de diabetes, una enfermedad que en la actualidad es considerada una epidemia. Una vida saludable, hacer deporte y también alimentarse bien son claves en la prevención de este mal. En el mundo, según la OMS, se registran 415 millones de personas diagnosticadas con diabetes tipo 2. En el Ecuador es la segunda causa de muerte según el INEC. Por ello, en este Día Internacional para combatir la enfermedad, los esfuerzos se centran en la educación dentro de la familia. La educación es la clave para todo, y la educación desde las edades infantiles, ¿no? Los niños, en ellos debemos enfocarnos en que aprendan nuevamente a comer saludablemente. En el país actualmente se reporta un nivel de prevalencia del 3%, afectando principalmente a los adultos mayores. Son muy graves y pueden llevar a la muerte inmediatamente, como es un coma diabético, ¿no? Pero las crónicas, que son las más graves, pienso yo, porque nos lleva a hacer mucho más gasto, que se llaman las insuficiencias renales, por ejemplo, puede llegar a ceguera, amputaciones. Las causas que deben ser consideradas tienen que ver con el estilo de vivir. El sedentarismo, la falta de actividad física, la obesidad que es un problema actualmente mundial. Hábitos perjudiciales para la salud como el tabaco, el alcohol, junto a un mal régimen alimenticio pueden derivar en diabetes. Siempre consumir bastantes frutas y verduras en todo el día, de 4 a 5 porciones, y también controlar las porciones tanto de carbohidratos, proteínas, grasas, verduras. Se estima que para el 2040 el nivel de prevalencia de esta enfermedad bordee el 8.5%, de ahí que es necesario generar conciencia en la población en llevar una vida sana, hacer deporte y alimentarse limitando el consumo de edulcorantes. César García, Telediario. Y precisamente para conmemorar el Día de la Diabetes, en Quito, el Ministerio de Salud organizó la Feria de Alimentación Saludable y Actividad Física. Lo que se busca es promover hábitos alimenticios adecuados para poder incorporar más productos sanos a la dieta diaria. En el Día Mundial de la Diabetes se busca concienciar sobre la importancia de una buena alimentación, ya que en el país muchos factores de riesgo predisponen a la enfermedad. A nivel mundial, alrededor del 50% de las personas que tienen diabetes no conocen que tiene diabetes, y ese es uno de los principales desafíos, poder diagnosticar a todas las personas que hoy tienen esta enfermedad para poder tratarles. En el Ecuador se realiza prevención en mujeres embarazadas con controles para evitar que sufran diabetes gestacional. Existen grupos de riesgo que pueden contrarrestar la posibilidad de tener diabetes con varias recomendaciones. Si nosotros incidimos en los hábitos alimenticios, en el ejercicio físico y en un buen estilo de vida, podemos prevenir la diabetes y evitar que las cifras sigan aumentando. Esta es una epidemia mundial que puede prevenirse. Incorporar más frutas, hortalizas y verduras en la dieta diaria es una recomendación para todas las personas, y también reducir la cantidad de carbohidratos. Lo que se debe evitar en ellos son los alimentos procesados y ultraprocesados. Estos alimentos ya contienen gran cantidad de aditivos, es decir, de azúcar, de sal y de grasas, que a largo plazo van a provocar un desgaste en la salud. En Ecuador existen en total 34.000 casos de diabetes, entre los ya existentes y los nuevos. Es una enfermedad totalmente prevenible, también con ejercicio físico diario. Y lo que estamos promoviendo es que la gente salga a caminar, salga con sus mascotas, pueda montar bicicleta, se mueva al trabajo en bicicleta. Es parte de que debemos hacerlo en nuestro diario vivir. Recuerde que una alimentación sana es la base de una buena salud. Verónica Rivadeneira, Telediario. Preste mucha atención, hace pocos minutos en el complejo judicial de Cuenca culminó la audiencia de resolución judicial en el caso de supuesta tortura dentro del Centro de Rehabilitación Social Turi. El Tribunal de Garantías Penales resolvió condenar a 37 policías a 106 días de prisión bajo la figura de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. 4 uniformados fueron declarados inocentes y una mujer policía en estado de gestación deberá esperar su sentencia. Los 42 policías fueron acusados de tortura tras un operativo de requisa en la cárcel de Turi por supuestos golpes a cerca de 200 personas privadas de la libertad, hecho ocurrido en mayo de 2016. Termine su semana bien informado.
le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. Después de 43 años, se ejecuta el Plan de Recuperación Vial Integral. Rompiendo barreras en nuestras calles y avenidas. 60 kilómetros de reasfaltado. Ahora el espacio público es un lugar más seguro. Nuestras obras son palabra cumplida. Alcaldía de Riobamba. Si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera. Hola, mi nombre es Santiago Silva Lachard. Quiero invitarles a que conozcan una nueva faceta, canciones que no había cantado nunca en vivo, en una guitarreada entre amigos, este sábado en Esta es mi canción. Esta es mi canción, próximo sábado 8 p.m. por Ecuador TV. Todos invitados a vivir la magia del cine ecuatoriano en la 7ª edición del Festival Conturñahue, del 15 de octubre al 16 de noviembre, en las provincias de Bolívar, Pastaza, Tungurahua y Chimborazo. Consulta la programación en www.conturnahue.com. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la Comparte la emoción. 105.3 Pública FM. Para renunciar, no hay nadie más. De regreso a lo internacional, les contamos que en Colombia varios audios revelaron que el actual fiscal Néstor Humberto Martínez conocía desde 2015 de los sobornos de Odebrecht y del financiamiento de grupos paramilitares, pero nunca denunció ni emprendió las investigaciones debidas. El material fue entregado por el ingeniero Jorge Enrique Pisano, quien era testigo clave de los sobornos de la multinacional brasileña en ese país. Su hijo murió por ingesta de cianuro días después de que su padre también muriera por causas que aún son desconocidas. Pisano, quien para 2015 era auditor del consorcio Ruta del Sol 2, estaba siendo investigado por las coimas que pagaba Odebrecht. Y un primer grupo de migrantes que salió hace un mes desde Honduras llegó a la frontera entre México y Estados Unidos. Varias personas treparon la valla fronteriza que separa Tijuana y San Diego. Todo ocurrió frente a un grupo de agentes de la patrulla fronteriza, vehículos del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y también un helicóptero. Ante ello, el gobierno estadounidense decidió colocar alambre de púas en la zona. Y comenzó en Estados Unidos el segundo día del juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez Brian Cogan que se eliminen las declaraciones iniciales hechas por Jeffrey Glickman, abogado del líder del cártel de Sinaloa. La petición se hizo a través de una carta en la que los fiscales aseguraron que Glickman intentó influenciar al jurado al argumentar que su cliente había sido víctima de una persecución que era injusta. Dentro de los alegados iniciales, el equipo del narcotraficante mexicano aseguró que el cártel de Sinaloa otorgó sobornos millonarios al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y en su momento también al de Felipe Calderón. Fanático. Momento de los deportes, vamos a saludar a nuestro compañero Fernando Estrada, que se encuentra ya con nosotros en los estudios de Telediario. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte a ti, a todos los amigos televidentes, un gusto acompañarlos con información deportiva. Así que usted han dado haciendo castings, ¿ah? Ya me llegó el detalle, usted han dado haciendo casting para ciertos
comerciales, me comentaron. Sí, en la próxima lo llamo. A usted y a su esposa. Sé que le fue bien. A usted, sí. Le fue muy bien, Ya le voy a enseñar. Inesperado el final, pero fabuloso quedó en todo caso. Bueno, de hecho quería preguntarle, usted ya está lista la alineación, ¿no? De la selección ecuatoriana para mañana medirse con la selección peruana en Lima. Usted siempre ha sido muy optimista precisamente estos encuentros de nuestra selección. ¿Cuál es su pronóstico para mañana? Este partido es para ser optimistas desde todo punto de vista. No nos ha ido bien, no nos queda otra que ser optimistas y esperar que Ecuador haga una buena presentación. Pero revisemos, Mariux, en todo caso lo que me comentabas. ¿Por qué hay que destacar lo que viene haciendo la selección ecuatoriana de fútbol con una nómina que Hernán Darío El Bolillo Gómez le ha armado como para poder aspirar a sacar buenos resultados en estos partidos? Sobre todo el primero, que es muy complicado en Lima ante la selección peruana. Hernán Darío El Bolillo Gómez en tierras peruanas habló para la prensa local y para la prensa internacional y esto fue lo que manifestó. Hay 3 selecciones muy buenas en Sudamérica: Brasil, Colombia y Perú. Son las 3 selecciones de mejor nivel, por eso para nosotros es bien importante venir aquí porque nos va a mostrar muchas dificultades, aunque vaya a haber muchas críticas en contra de nuestra selección. Estamos probando muchachos nuevos, juntándolos con algunos de experiencia y bueno, todavía no tenemos un buen nivel. Y la selección peruana dejó lista también su nómina para este partido ante Ecuador. Recuerde que será el día de mañana a las 20 horas con 30 minutos. Los peruanos quieren en casa ganar ante su gente. El Perú-Ecuador se acerca cada vez más y más. Y en la Videna se vive un ambiente espectacular. La práctica del día 9 arrancó más tarde que de costumbre. Las novedades Advíncula, Tapia y Farfán fueron los primeros en saltar al campo y recién lo hicieron a las 10:40 de la mañana. El equipo que Ricardo Gareca dibujó este martes 13 fue el siguiente: Álvarez en el arco, Advíncula, Ramos, Abraham y Trauco, Tapia y Yotún en el medio campo apoyados por Carrillo y Flores, el chaval Cristian Benavente como 10 y Jefferson Farfán como único punta. El cierre de día fue en familia, todos juntos, y lo que parecía ser una foto protocolar se convirtió en este saludo al cielo. En nombre de nuestra selección peruana de fútbol queremos manifestar nuestra solidaridad a todas las familias que están viviendo un momento de mucho dolor. Debido al terrible accidente que sufrieron los niños del Club Academia Deportiva Real Amazonas, porque el fútbol debe estar unido hoy y siempre. Nota triste sin duda alguna en el fútbol peruano por el fallecimiento de 7 niños, si no me equivoco, en este accidente que manifestaban los integrantes de la selección peruana. Revisamos las posibles alineaciones, señores, porque Galese iba a ir en la portería del cuadro peruano, la línea de 4 con Advíncula, Ramos, ahí está Alex Emelec, Abraham y también está Trauco en esa línea de 4. Más adelante está Yotún, Tapia, Carrillo, Benavente, que es una de las grandes novedades, Flores y Farfán. El 11 que pone Gareca para enfrentar a los ecuatorianos el día de mañana, les recuerdo, 20 horas con 30 minutos de nuestro país. Ecuador alinearía de la siguiente manera, son posibles, ¿no? Ha hecho algunos cambios el Bolillo en el camino, veremos con cuál se termina decantando en ciertas posiciones. Domínguez en la portería es quizás la única... el único jugador que no está en duda, ¿no? Ahí está Paredes, Arturo Mina, Gabriel Achillier y Beder Caicedo, el lateral de Barcelona en la defensa. Más adelante está Orejuela, junto a Méndez, el jugador de Independiente. Más adelante Antonio Valencia, Ayrton Preciado, Miller Bolaños y Ener Valencia. El 11 que el Bolillo aparentemente pondría ante los peruanos el día de mañana. La mejor de las suertes para la selección. Nosotros nos reencontramos más adelante, Mariuxi, con más información deportiva en Fanático. A las 23 horas tenemos más para nuestros amigos televidentes. Estaremos atentos para poder compartir con ustedes todos esos detalles. Gracias, Fernando, por acompañarnos una noche más. Y a ustedes por informarse con Telediario Estelar. Que descansen, que tengan una excelente noche.